Ahí está, ahora sí está grabando. Bien. Bueno, ahora sí, vamos de vuelta. Acá. Bueno, avisen cuando la vean, el encuadre. ¿Ya se ve? Sí, Sí, se ahí ve se ve perfecto. 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 Bueno, es el encuadre de la planificación. Es un texto de un libro que se llama La planificación didáctica en el jardín de infantes, que es de Laura Pitluck. Es del año 2006, así que tiene algunas cositas que ya las vamos a ver, que nosotros hemos trabajado incorporando otras ideas, pero hay concepciones teóricas que son sólidas a través del tiempo y que las seguimos retomando por ese motivo. Bueno, lo primero que plantea en el texto es el enfoque didáctico, ¿sí? Que define los componentes y qué se entiende por cada uno de ellos. Acá es donde ustedes van a encontrar una diferencia con lo que estuvimos trabajando de los componentes de la planificación, ¿sí? Por ejemplo, no menciona la fundamentación, ¿sí? La fundamentación de la propuesta es algo que tiene que estar, digamos, se expresan los qué, por qué, para qué y cómo, ¿sí? Ella no lo nombra como si fuera parte de una planificación, pero en general siempre lo es. Y plantea objetivos, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con otra concepción que es la de, a ver si se acuerdan, ¿Propósitos? propósitos, perfecto. A ver, una cuestión importante, los objetivos no son mala palabra, de hecho nosotros en otros tipos de propuestas se hace a través de objetivos, inclusive en otros niveles educativos y en otro tipo de propuestas se planifica por objetivos. En este caso, en el nivel inicial, nuestro marco referencial, que es el diseño curricular, plantea hacerlo a través de propósitos. Y si bien nuestro diseño está sumamente desactualizado, eso lo vimos, hay otros diseños más actualizados, como por ejemplo el de la provincia de Buenos Aires, el de la ciudad de Córdoba, el de la ciudad de Mendoza, el de la provincia, ¿no? Provincia de Córdoba, provincia de Mendoza. Ahora no recuerdo cuáles otros más tuve acceso, se continúa trabajando con propósitos, ¿sí? Para el nivel inicial se continúa trabajando con propósitos. La diferencia del objetivo con el propósito es que el propósito está pensado desde la acción docente, no desde el logro esperable de los estudiantes, de los y las estudiantes. Luego plantean los contenidos, las estrategias, que después vamos a ver un poquito más de esto, las actividades, los materiales, el tiempo y el espacio y la evaluación, ¿sí? Cada uno de ellos ya los definimos, salvo objetivos, cuando vimos la clase sobre las estructuras didácticas, ¿sí? Pero este vendría a ser la raíz que sustenta los componentes de la planificación, el enfoque didáctico. Bien. Luego retoma un autor para pensar en las condiciones del aprendizaje significativo, y acá le vamos a dar la palabra a Ivana. ¿Sí? Ivana. A ver, salgo de compartir un segundito porque aparte me parece que había entrado alguien. Ahí está. La perdimos a Ivana. A ver si la tenemos a Ivana. O si salió, a ver si me mandó un WhatsApp. Si no, igual continúo yo. Ah, dice Ivana. Se le cortó internet. Oh. Esperen que le contesto. Pasa esto. Ahí está, no importa. Sigo yo hasta que ella vuelva.
vuelvo a compartir. A mí me gusta esta parte que la lee más Ivana porque les puede dar un marco referencial más amplio que el que tengo yo. Pero no importa, el contenido igual sí lo puedo desarrollar. Eh, Ivana les cuenta de dónde es David Azubel, en qué años, en qué marco desarrolló su teoría. Yo lo que les puedo decir es que es norteamericano, pero no me acuerdo los años. Así que bueno, no importa, de todas maneras, ella después lo puede desarrollar un poquito más. Pero bueno, es norteamericano, es uno de los exponentes del constructivismo, ¿sí? Ustedes saben que la teoría constructivista no es una teoría única como el conductismo o como otras. En realidad está conformada por diferentes tipos de posicionamientos y concepciones que toman la parte psicológica, la parte del desarrollo, la parte del aprendizaje, va tomando de distintos autores, inclusive algunos que ni siquiera fueron contemporáneos, no es que se juntaron todos a escribir. Por ejemplo, Vygotsky murió muchísimos años antes de que Ausubel desarrollara sus teorías y así sucesivamente. Sin embargo, se van conjugando estas teorías formando una teoría del aprendizaje constructivo, ¿sí? En el desarrollo de su teoría, Ausubel plantea que para que se desarrolle el aprendizaje significativo es necesario que haya tres tipos de condiciones, ¿sí? Tipos de aprendizaje puede haber muchos. Puede haber el aprendizaje memorístico, el aprendizaje por asociación, por imitación, pero para que este sea significativo se tienen que dar tres condiciones. Una condición es la condición lógica, la otra condición es la condición psicológica y la última es la motivación. La condición lógica remite a que el contenido y el material tienen que ser coherentes, claros, organizados, no arbitrarios ni confusos. La información debe ser significativa en su estructura interna. ¿A qué hace referencia? Justamente al contenido, al saber, ¿sí? A los saberes que se desarrollan, en este caso que nosotros tomamos del diseño curricular, ¿sí? Pero a esa selección que se hace. ¿Pudiste entrar? ¿Perdón? Contenidos claros, ¿y qué más era? Ahí está Ivana. Ahí está Ivana. Esperen que detengo un segundito. Nos ordenamos. ¿Pudiste entrar? ¿Quieres seguir? Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, buenísimo. Bien, una pregunta, Mía, perdón que interrumpí, una pregunta, sí. ¿Quién había preguntado? Profe. Sí, Nadia. El primero de la condición lógica, contenidos claros, ¿y qué más? Contenidos claros, coherentes, organizados, no arbitrarios. Igual después lo pueden ver más en detalle, porque yo, después de que le corrija la ortografía, el error de tipeo, lo vuelvo a compartir. Vuelvo a compartir, Ivana, y vamos un poquito antes, así les contás un poco de Ausubel, porque yo solo les dije que era norteamericano. Sí. Dale, está bien. Ahí vuelvo a compartir. Esa patita del encuadre ese me falta. Voy para uno antes. Ahí está, dale, ahí te dejo. Bueno, ahí está David Ausubel, ya fallecido. Fue un psicólogo y un pedagogo estadounidense. Nació en 1918 y falleció en el año 2008, o sea que vivió unos cuantos años. Y es el que acuña el concepto de aprendizaje significativo. Recuerden que acuñar significa crear, construir, ¿sí? Él es el que construye el concepto de aprendizaje significativo. Además, desarrolló las condiciones que son necesarias para que se dé ese aprendizaje significativo, que están ahí, que son la condición lógica, la psicológica y la motivación, para generar buenos aprendizajes, ¿sí? El aprendizaje significativo podemos decir que es un proceso que requiere por parte del estudiante una intensa actividad y supone establecer un puente, una relación entre sus conocimientos previos y los conocimientos nuevos, ¿sí?
En esa unión entre los conocimientos previos y los conocimientos nuevos, es decir, aquello nuevo que yo le voy a intentar enseñar, puede ocasionarse conflictos cognitivos, ¿sí? Por eso muchas veces el aprendizaje no es sencillo. El aprendizaje, yo siempre les digo que es un proceso que es complejo, que lleva tiempo, que lleva esfuerzo, donde las estudiantes son activas todo el tiempo. Es una actividad intensa, dice, porque en realidad implica que el estudiante no solamente utilice sus estructuras que tienen que ver con sus funciones mentales cerebrales superiores, como la memoria, la atención, la comprensión, la lectura, la escritura, sino porque también requiere que realicen determinadas actividades, como por ejemplo tomar apuntes, registrar anotaciones, tomar clases, discutir con sus compañeras, realizar actividades, realizar trabajos prácticos, es decir, son totalmente activas. Por más que en este momento ustedes estén sentadas escuchándonos, en este momento ustedes son totalmente activas. No hay sujetos pasivos en el aprendizaje, siempre somos activos. Y bueno, este conflicto se da cuando choca un conocimiento previo, un conocimiento que yo tenía asegurado, que a veces es un prejuicio, ¿sí?, con un conocimiento nuevo. Entran en conflicto. Cuando realmente se puede dar esta tarea de reflexión sobre el conocimiento nuevo y el conocimiento viejo, podemos decir que hay un cambio conceptual, es decir, hay un aprendizaje. Fíjense que son psicólogos cognitivos que hablan de apropiación. Están en concordancia con los psicólogos constructivistas, ¿sí? Pero los constructivistas hablan del aprendizaje como una construcción, por eso son constructivistas, y del conocimiento como una construcción. En cambio, los psicólogos cognitivos, como por ejemplo Ausubel, Vygotsky, Luria, Brunner, hablan de apropiación. No son conceptos contradictorios, ¿sí? No son conceptos contradictorios, no son enfoques contradictorios. Bueno, y en esto están acá dadas las condiciones, que la condición lógica significa que aquello que yo le voy a enseñar al estudiante esté organizado, que tenga una estructura, que esté secuenciado, que responda a la lógica de la disciplina, ¿sí?, que respete el vocabulario propio de la disciplina. Por ejemplo, ustedes no van a trabajar directamente con planificaciones si antes no vieron los componentes de la planificación. No van a ver los componentes de la planificación si antes no vieron el concepto de enseñanza. Tiene que haber una secuenciación lógica para poder aprender. Entonces, esta es la condición lógica de la cual habla David Ausubel. La condición psicológica tiene que ver con que eso que le voy a enseñar, que tiene que tener esta condición lógica, responda a la estructura cognitiva del niño o de la niña que va a aprender, ¿sí? La estructura cognitiva tiene que ver con las características propias del niño y de la niña, su estadio del pensamiento, su motricidad, la forma que tiene para dibujar, la forma que tiene para jugar, cómo está en ese momento evolutivamente ese niño y esa niña. Si ese conocimiento respeta lo que Vygotsky llama la zona de desarrollo próximo o la zona de desarrollo potencial. Es decir, si realmente es un contenido que le va a implicar un desafío al niño y a la niña. Es decir, no va a ser tan lejano o tan abstracto como para que no lo pueda aprender, y no va a ser tan cercano y tan familiar y tan conocido como para que resulte aburrido y reiterativo. Tiene que ser siempre un desafío, pero un desafío que pueda ser alcanzable por él. Entonces, tiene que respetar las características psicológicas que ese niño y esa niña tienen en cuanto a su forma de pensar, su forma de escribir, su forma de leer, ¿sí? Todo lo que les pedimos cuando se les solicita una planificación es que ustedes puedan ubicar al sujeto destinatario. Es decir, que cuando vayan a planificar, no planifiquen para un niño del jardín maternal, por ejemplo, porque es distinto a un niño del jardín de infantes. Para eso tienen que conocer cuáles son las características psicológicas, las características evolutivas, las características madurativas. Esos contenidos nos brinda la psicología, ¿sí? Básicamente la psicología y, bueno, otras disciplinas más.
Por eso ustedes, en el momento de planificar, van a tener que recuperar contenidos de sujeto y de psicología educacional, ¿sí? Porque, bueno, a partir de las características que tiene, dentro de la diversidad que puede haber, ¿no?, en el aula, esos sujetos, yo voy a pensar la propuesta, para que realmente sea una propuesta viable, sea una propuesta ajustable, sea una propuesta que se pueda llevar a cabo. Entonces, la condición psicológica tiene que ver con que la estructura cognitiva sea acorde a los contenidos que se van a enseñar. La estructura cognitiva de ese niño y de esa niña, ¿sí? No sé si tienen claro el concepto de estructura cognitiva, porque por ahí yo estoy hablando de conceptos que no se entienden. Sí, profe, se entiende. Ah, bien, bien. Bueno, entonces, en ese momento en que se puede realizar ese puente entre el conocimiento viejo y el conocimiento nuevo y se puede hacer un trabajo de reflexión, no siempre los niños y las niñas van a entrar en conflicto, ¿sí? Hay veces que se van a quedar con lo viejo conocido. Nos pasa a nosotros, los adultos, que hay veces que tenemos que desaprender un montón de cosas que nos enseñaron erróneamente o están desactualizadas y romper con esas estructuras. Y eso no es fácil, ¿sí? Y entramos en conflicto. Es necesario que esté ese conflicto para poder realizar este cambio conceptual. Lo que Piaget llamaría, si lo vieron con Piaget, llamaría la acomodación y la asimilación para lograr un mayor equilibrio. Eso sería el lenguaje de Piaget. Por eso yo les decía que son psicólogos que en sus enfoques teóricos no son contradictorios entre sí. La otra condición es la motivación. Ahora hay que prestar atención a algo. La motivación es inconsciente, es intrínseca, ¿sí? Es falso decir que el docente tiene que motivar. Es un error conceptual. Lo que tiene que hacer es favorecer la motivación. ¿Por qué? Porque la motivación es inconsciente y sabemos que no se puede dominar el inconsciente, ni el nuestro ni el de los demás. Y tiene que ver con el deseo de aprender, la motivación. Si ese niño no tiene deseo de aprender, no tiene el deseo de saber, el deseo de conocer, no le voy a poder enseñar. Pero eso no implica que no lo siga intentando o que no busque ayuda, ¿sí? Ahora, esta motivación que es intrínseca, que es interna, que es inconsciente, que tiene que ver con el deseo de poder aprender, con el deseo de poder conocer, ¿sí? Puede ser favorecida por el docente a través de una propuesta que realmente sea creativa, que implique que los niños jueguen, que los niños sean activos, que los niños investiguen, que se hagan preguntas. De esa manera se puede despertar la motivación, ¿sí? Pero digamos que no es resorte nuestro la motivación en sí, porque la motivación tiene que ver con el niño y la niña. Hay veces que está atravesando problemas muy graves psicológicos, o está en una situación de abuso infantil, o está en una situación de divorcio, o está en un montón de situaciones y no está motivado. Y por más que la docente venga totalmente, se ponga una nariz de payaso y baile y haga un montón de cosas, si ese niño no tiene ese deseo de aprender, es porque su psiquis está preocupada en ese momento en otros temas más importantes, ¿sí? Y lo lleva a esos temas al aprendizaje, por eso no puede aprender. Por eso es que puede suceder que una persona que tenga una gran capacidad cognitiva, una gran capacidad en cuanto a talentos, en cuanto a inteligencia, no pueda aprender un contenido. ¿Cuál sería la explicación? Y la explicación es que quedó la inteligencia atrapada por deseos inconscientes. Y ese es un trabajo propio del psicopedagogo. Por eso es que es importante el trabajo en red, ¿sí? El trabajo en red entre el docente y entre los especialistas si es que lo requiere. O en la lectura de informes y en la comunicación entre pares colegas, para conocer mejor a ese niño y esa niña y observándolo cómo juega, cómo dibuja, ¿sí? Cómo se vincula. Así que bueno, esas son las tres condiciones que plantea Ausubel para que se puedan generar buenos aprendizajes. Él habla de buenos aprendizajes. René Anijovic habla de aprendizajes genuinos. Es lo mismo, ¿sí? Bien, ahí cuando te escuchaba hablar, Ivana, pensaba cuando suelen
solemos los docentes, la primera actividad le ponemos como título identificación de ideas previas o para identificar las ideas previas. Este es digamos, el motivo por el cual arrancamos siempre una propuesta identificando las ideas previas. Ahora bien, suele cometerse un error muy común, que se asocia a la falta de experiencia, es que esa indagación de ideas previas se pretende hacer a través de preguntas nada más. ¿Y qué sucede? Estamos trabajando con niños y niñas del nivel inicial, en muchos casos, estos niños y niñas todavía no tienen desarrollado su lenguaje verbal, o recién lo están haciendo, y no pueden dar cuenta de manera oral o de manera verbal cuánto saben o qué saben sobre aquella temática que estamos intentando desarrollar. O inclusive porque haya sido presentada de una forma en la que ellos no tenían acceso. Por ejemplo, si uno les dice, vamos a aprender sobre, no sé, a ver, sobre la rotación y la traslación o sobre las fases de la luna, y nunca escucharon la palabra fases, no tienen idea a qué se refieren con fases. Entonces, de ninguna manera van a poder expresar, ni verbal, ni a través del juego, ni a través del dibujo, aquellas cuestiones que saben sobre eso, que tal vez sí lo saben, pero no lo saben con esa terminología. Entonces, la indagación de ideas previas, el conocimiento de estos saberes previos, tiene que ser indagado a través de más de una actividad y a través de múltiples tipos de actividades, digamos, que la propuesta no sea una sola, no sea solo a través de preguntas. ¿Las preguntas están mal? No, pero si es la única opción que yo les doy, me estoy quedando corto y les estoy dando pocas posibilidades de realmente poder expresar lo que saben acerca del tema. Sí, por ahí también se relaciona esto de poder reflexionar con el concepto que deben haber visto que se llama metacognición. Metacognición es un concepto de un psicólogo, de John Flavel, que tiene que ver con el conocimiento sobre el propio conocimiento, que nosotras por ahí podemos dar cuenta porque, bueno, ya somos adultas todas, y podemos dar cuenta, pero por ahí en un niño y una niña, como está en una etapa de egocentrismo, en una etapa de un pensamiento típico de ellos, ¿no? No es que sean egoístas, sino que tienen un egocentrismo infantil, les cuesta descentrarse de sí mismo, les cuesta ponerse en lugar del otro, porque está construyendo su yo, digamos. Entonces, en el adulto es más fácil identificar los procesos metacognitivos, que tiene que ver, a ver, cómo yo presto atención, cómo funciona mi memoria, cómo funciona mi comprensión, cómo funciona mi lectura, cómo funciona mi atención, ¿sí? Que es el conocimiento sobre el conocimiento. Por eso metacognición, meta significa volver, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy una persona que se distrae fácilmente, supongamos, y conozco y puedo dar cuenta de esto, de que soy una persona que se distrae fácilmente, entonces el momento en que yo voy a estudiar, me voy a encerrar, voy a evitar las interrupciones, voy a apagar el teléfono o lo voy a poner en modo silencioso, me voy a traer todo el equipo de mate conmigo, o café o té o lo que tome, cosa de evitar levantarme continuamente porque sé que me voy a distraer, ¿sí? Entonces, estas son cuestiones muy importantes a tener en cuenta para ustedes, incluso en el momento de estudiar. Si les dificulta mucho, por ejemplo, la escritura, que es toda una práctica la escritura, hacer borradores de los borradores y tener paciencia con respecto a esto, ¿no? Y saber que son procesos también. Entonces, el concepto de metacognición es un concepto que lo están utilizando actualmente mucho, por ejemplo, Camiglioni, cuando habla de las estrategias, ¿no? De poder, para que el niño y la niña nosotros podamos hacer actividades para dar cuenta de que realmente comprendieron lo que se les enseñó. Porque sabemos que no siempre que se enseña se aprende. Entonces, a través de determinadas actividades metacognitivas, planificadas, se puede dar cuenta si el niño y la niña comprendió realmente lo que se quería enseñar.
Bien, Ese ahí vamos concepto es de 1970, el de metacognición, es mucho más nuevo, ¿sí? a quedar mucho más actual. Ivana, ¿vos tenías un relato que querías compartir? Sí, sí, yo les voy a primero contextualizar, ¿sí? Este relato es de más o menos 1980, como para que se ubiquen. Saluda. Está extraído del libro de Psicología Genética de varios autores, entre ellos Castorina, ¿sí? Que lo deben haber escuchado hablar, Kaufman, ¿sí? Susana Fernández, una psicopedagoga súper conocida. Bueno, y el relato está ubicado, es un investigador, que podemos llamarlo el entrevistador, que le hace preguntas a un niño de 7 años, ¿sí? Para ver cómo se da la construcción del conocimiento, que es la gran pregunta que se hace Piaget, cómo se construye el conocimiento. Por eso se dice de que Piaget lo que hace es fundar una epistemología genética. La epistemología es la teoría del conocimiento, es decir, cómo realmente nosotros conocemos la realidad. Entonces empieza a indagar las ideas previas de este niño a través de una serie de preguntas. Pero este niño, como para que ustedes se ubiquen, es un niño judío de 7 años que va por la mañana a una escuela común, digamos, una escuela laica, y a la tarde a una escuela judía. Entonces, la primera pregunta que le hace el entrevistador es, ¿cómo fue el origen de la vida? ¿Qué quiere decir origen? Le dice el nene. El principio de la vida, le contesta. Ah, le dice, ¿qué había, me querés preguntar? Sí. Y al principio había tierra y cielo, y en la tierra había mucho lío, estaba todo muy desordenado. Y le pregunta, ¿qué es lo que estaba muy desordenado? Todo, le dice. La tierra estaba muy caliente, tenía que enfriarse, tan caliente que no se podía caminar. Le pregunta el entrevistador, ¿quién no podía caminar? Las personas y los animales, le contesta el niño. ¿Y de dónde salieron esas personas y animales? Le pregunta el entrevistador. Algunas personas salieron de los simios y otras de Adán y Eva, le contesta. ¿Qué son los simios? Le pregunta el entrevistador. Son como los orangutanes. ¿Y cómo una persona puede salir de un orangután? Le pregunta. Y al principio se parece más a los orangutanes y después se van pareciendo más a las personas. Cuando caminan en 2 piernas ya son personas, le contesta. Y le pregunta el entrevistador, ¿y por qué algunas personas salieron de Adán y Eva? Porque se casaron y tuvieron hijos, le contesta. ¿Y los animales de dónde salieron? La maestra dice que del agua, como los dinosaurios, pero ahora se achicaron y a algunos dinosaurios les salieron alas y otros viven en las piedras. Y le pregunta, ¿y el desorden que había en la tierra ya se arregló? Sí, porque Dios puso orden, le contesta. ¿Qué hizo para poner orden? Y el niño contesta, se enojó, mandó mucha lluvia, todos tuvieron que entrar en un barco, los malos se murieron y la tierra se enfrió. Y le pregunta, ¿quién es Dios? Un señor que no se ve, ni se toca, y tampoco se lo puede dibujar. ¿Y cómo nació Dios? Dios está de antes. ¿De antes de qué? De que se creara la Argentina, le contesta el nene. ¿Todo esto que me contaste pasó en la Argentina? Claro, le dice. Yo les decía que lo contextualicen, porque acá, primero por la ingenuidad, ¿no es cierto? Pensemos un niño en 1980, ¿no? No es una misma experiencia infantil que un niño el año 2021, ¿no es cierto? Por un lado eso. Por otro lado, acá no se llega a generar un conflicto cognitivo en realidad. Todavía el niño está tratando de acomodar lo que le dice la maestra en la escuela con lo que le dicen en la escuela religiosa. No se ha provocado un conflicto. Ahora, es muy probable que de acá a un tiempo ya empiece a conflictuarse. En la medida en que ya empieza a conflictuarse entre sus conocimientos previos y sus conocimientos nuevos,
y él pueda hacer una reflexión sobre esto, y hacer un cambio conceptual, va a haber un aprendizaje. Va a haber un aprendizaje significativo. Por el momento, tiene un lío en la cabeza, ¿sí? Ha juntado varias teorías y las acomodó como pudo dentro de su pensamiento egocéntrico también, que no deja de tener un pensamiento egocéntrico todavía a los 7 años. Y que aparte sucede en la Argentina, no lo puede dimensionar con que pasó en el universo, ¿no? Entonces, este ejemplo, que es un ejemplo que hay que contextualizarlo, porque el niño es un niño judío, que va a 2 tipos de escuela, donde recibe 2 tipos de mensajes totalmente distintos, porque por un lado tiene la teoría se llama creacionismo, que tiene que ver con que Dios creó el universo, que choca con el evolucionismo, ¿sí? De Darwin. Entonces, y que es una teoría científica. Entonces está entre un pensamiento religioso y una teoría científica, que no ha sido superada por ninguna otra hasta el momento. Entonces, en algún punto, cuando el niño ya no pueda acomodar más estas ideas, ¿sí?, se le va a provocar un conflicto cognitivo. Lo que está buscando el entrevistador es que se provoque ese conflicto cognitivo, que todavía no lo puede lograr con esta entrevista. Así que este era el ejemplo que les quería traer, porque es muy claro, ¿sí?, de cómo los niños muchas veces se quedan con sus viejas creencias y les cuesta lo nuevo. A todos nos cuesta lo nuevo, porque lo nuevo no lo conocemos, ¿sí? Porque lo nuevo no sabemos con qué nos vamos a encontrar, porque lo nuevo es desconocido, porque lo nuevo provoca incertidumbres. Por eso a veces cuesta conocer, cuesta aprender, y por eso a veces los niños no tienen deseos de conocer, ¿sí? Porque no saben qué van a conocer. Pero bueno, lo importante acá es poder crear las condiciones de confianza y seguridad, como dice Meriu, para que el niño se atreva a aprender algo nuevo y pueda entrar en conflicto y sentirse seguro en ese conflicto. Estando conflictuado, tener garantías de estar tranquilo, de estar seguro, de estar amparado, ¿sí?, para poder realizar este cambio conceptual. Fíjense qué complejo que es el aprendizaje, ¿sí? Así que bueno, este era un relato que le había comentado a Marci, lo quería traer a colación como para ejemplificar algo tan abstracto como es la psicología cognitiva. Bien, ¿cómo vamos hasta acá con el aprendizaje significativo? Ya estamos casi terminando, a ver si me faltó algo más. Bueno, lo de la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial, la zona de desarrollo potencial es donde se encuentra el niño en ese momento, y la zona de desarrollo próximo son conceptos de Vygotsky, es hacia dónde puede el niño llegar con las herramientas que tiene. Esto también hay que tenerlo en cuenta como condición psicológica. Si bien lo plantea Vygotsky, es totalmente útil para pensar y reflexionar sobre Ausubel. Piensen que Vygotsky es mucho más anterior, y el seguidor de Vygotsky fue Luria, y quien trajo a Vygotsky a América fue Brunner. El concepto de andamiaje en realidad es de Vygotsky, no de Brunner, pero bueno, quien lo popularizó fue Brunner. Así que bueno, eso con respecto al aprendizaje significativo, reitero la definición, que el aprendizaje significativo es un proceso que requiere que el estudiante realice actividades, que realice una búsqueda intensa para poder apropiarse de ese conocimiento nuevo. Para eso tiene que vincular, relacionar o trazar un puente entre los conocimientos previos, que son los conocimientos anteriores, con el conocimiento nuevo. En este proceso se va a generar en algún punto el conflicto cognitivo. Una vez que esté el niño con un conflicto cognitivo y pueda reflexionar sobre este conflicto cognitivo, ¿sí?, pueda comparar, pueda ver realmente las limitaciones del conocimiento previo anterior, ¿no? Y pueda de pronto tener un conocimiento más cercano al científico, podemos decir que realiza un cambio conceptual. El cambio conceptual significa que lo modifica, sí, que hay modificaciones. Ustedes cuando aprenden algo, modificaron sus esquemas anteriores. Es decir, cuando ustedes comenzaron primer año, tenían una idea acerca de un montón de cosas, ¿sí?, que podemos decir que son unos conocimientos previos.
sobre el niño y la niña, sobre lo que era la inteligencia, sobre cómo se aprendía, sobre lo que era la enseñanza, sobre lo que era la práctica docente, un montón de cosas, sobre lo que era la palabra vocación, ¿sí? La palabra raza, la palabra normal. Bueno, yo supongo que mucho de eso deben haber modificado ya. Eso es porque han logrado un cambio conceptual, han logrado aprendizajes genuinos o aprendizajes significativos o buenos aprendizajes, diría Vygotsky. Así que bueno, eso sería todo, Marcia. Bien. ¿Preguntas que tengan? ¿Preguntas antes de que continuemos? Bueno, igual seguramente cuando lean el texto surgirán nuevas preguntas y puedan volver a ver la clase también surgirán nuevas preguntas. Bien, ¿estamos bien hasta acá? ¿Seguimos entonces? Sí, vos seguí nomás. Bien, igual te voy a pedir a vos que también me hagas el marco de... Empezamos con buena enseñanza de Gary Fenstermayer. Bueno, Gary Fenstermayer es un pedagogo. Él acuñó el concepto de buena enseñanza y el concepto de estudiantar. Es contemporáneo. El concepto en realidad es de 1979, pero se popularizó más tarde, así que lo pueden encontrar en 1989 o en otras épocas. Para muchos colegas es bastante nuevo esto, sin embargo, es del 79 el concepto de buena enseñanza. Y él lo que plantea son varios conceptos que son muy útiles para nosotros. Uno es el concepto de buena enseñanza, que significa que la enseña que yo voy a hacer con el estudiante y que yo le voy a ofrecer, la enseña o la selección de un tema, ¿sí? Tiene que realmente ser significativa, tiene que servirle para la vida, tiene que tener fuerza moral y epistemológica. Fuerza moral no se refiere a que sea buena o mala la buena enseñanza en cuanto a reputación, sino que sea buena para la vida en términos de aprendizaje significativo, que le sirva, que esté actualizado ese conocimiento. Por eso habla de la fuerza moral y de la fuerza epistemológica, que esté actualizado, que sea un conocimiento que respete la lógica disciplinaria, que sea un conocimiento que esté de acuerdo a los nuevos paradigmas vigentes. Por ejemplo, si nosotros les enseñáramos integración, no estaríamos lejos de lo que es la buena enseñanza, porque hoy se habla del paradigma de la inclusión, y está en revisión el paradigma de la inclusión también. Si le habláramos de infancia y no de infancias, también sería una mala enseñanza, no estaríamos lejos de una buena enseñanza, porque no está actualizado epistemológicamente y no es algo que realmente les sirva a ustedes para poder comprender la diversidad en la sala. Otro concepto, esto está acuñado por él en un texto que se llama 3 ensayos para una teoría educativa. Lo pueden encontrar así. ¿Me ibas a preguntar algo, Marcia? No, está bien. Iba a comentar también que plantea la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, que lo vimos igual en la clase anterior, pero lo iba a resaltar, claro. Que justamente él plantea que no existe una relación causal, sino que es más bien de sentido, o sea, que es de intención, digamos. La enseñanza siempre tiene la intención de que haya aprendizaje, pero la sola existencia de la enseñanza no garantiza que éste se dé. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿recuerdan? Claro, exactamente. Es como cuando, por ejemplo, son procesos diferentes. Una cosa, hablamos de proceso de enseñanza y proceso de aprendizaje, ¿sí? No siempre que se enseña se aprende. Por eso se habla de procesos de alfabetización o procesos de lectura y escritura. Porque, bueno, si bien hay una cuestión de sentido, se enseña para que el otro aprenda, se enseña a leer para que el otro escriba, no necesariamente porque sepa leer va a saber escribir, ¿sí? No simplemente porque yo intente enseñar, el otro va a aprender. Siempre es un intento. La enseñanza es un intento permanente de enseñarle algo a alguien. Y siempre tiene que ser permanente, porque cuando yo dejo de realizarlo, considero que el otro no es educable.
Eso en cuanto a la relación de enseñanza y aprendizaje. Y después él habla de la tríada, que está acá, Sí. que para enseñar es necesario una persona que porte el conocimiento, otra que lo necesite y el conocimiento. Se sigue hablando de la triangulación didáctica o la triangulación pedagógica. Este es un concepto que sigue utilizándose mucho y no está mal. Lo que pasa es que queda acotado si no tenemos en cuenta las otras variables que entran en juego en el aprendizaje, como son el contexto familiar, la propuesta pedagógica, el contexto institucional, el contexto socioeconómico, ¿sí? Las características de cada niño y cada niño, las particularidades, las singularidades. Entonces, bueno, nos quedamos cortos y nos quedamos con el triángulo nada más. Exacto, por eso acá resalto y lo pongo en mayúscula, lo ponemos en mayúscula para que se tenga en cuenta esto que está diciendo Ivana, que la enseñanza implica la presencia de al menos estos 3 elementos, pero que no son los únicos elementos que van a estar implicados en la enseñanza, ¿sí? No son los únicos. Claro, y aparte que son los básicos para que se dé. Claro. Para que se pueda dar, porque es un intento, ¿no? Claro, porque todo lo que tiene que ver con el contexto, perdón que te interrumpa, todo lo que tiene que ver con lo contextual, todo lo que tiene o con las propias motivaciones de los estudiantes, o no van a depender del docente, digamos, o de la persona que posee el conocimiento. Sí, la forma en que lo ofrezca, eso sí va a depender de la persona que posee el conocimiento, pero lo contextual no, sin embargo, está presente y si no se tiene en cuenta, digamos, tampoco se va a dar la enseñanza tal como se espera, digamos. Sí, otro concepto que acuña, que no está en el texto, es estudiantar. Por eso nosotros siempre hablamos de estudiantes, pero fíjense que hay un montón de autoras que hablan de alumnos todavía. Por ejemplo, Laura Pitluck, Ruth Hart, y son eminencias, ¿no? Y siguen hablando de alumno. Alumno remite a una concepción histórica de un objeto de enseñanza pasivo, no un sujeto de aprendizaje activo. Estudiantar dice que él habla de estudiante y que en realidad el estudiante, y acá entramos en concordancia con lo que decía Vygotsky en cuanto a la actividad intensa que tiene que realizar el estudiante para poder apropiarse del conocimiento. Estudiantar significa todos los procesos mentales y todos los procesos instrumentales que realiza el estudiante para poder aprender, y acá aprender con H, porque significa asir, agarrar el conocimiento. ¿Sí? Entonces, eso es el estudiantar. Por eso se habla de estudiante y no de alumno. Ahí tienen una fundamentación de por qué estudiante y no alumno. Vieron que uno a veces utiliza las palabras como sinónimos, no son sinónimos. Profe, ¿lo puede volver a repetir, por favor? ¿Lo de estudiantar? Sí. ¿Lo de estudiantar? Bueno, que se habla de estudiante porque se considera que la persona que va a aprender es un sujeto activo, ¿sí? Y al estudiantar, el estudiantar es un verbo, es una acción que realiza ese estudiante, donde pone en acción procesos y procedimientos activos que le vayan a llevar un esfuerzo, que le van a llevar un tiempo. Como antes les explicaba, con respecto al aprendizaje significativo, interviene la memoria, interviene la comprensión, la atención, todos los recursos que ustedes utilizan para poder aprender. En este momento la netbook, el celular, todos los dispositivos, el tomar apuntes como estás haciendo vos ahora, Nadia, estás estudiantando en este momento. Estar escuchando, también están estudiantando, aunque Silvina está tomando mate, yo estoy tomando té, ella está estudiantando, yo estoy intentando enseñar, ¿sí? Pero no significa por eso, porque estén sentadas tomando algo o no estén mirando la cámara o estén con la cámara apagada, no significa que no estén siendo activas, ¿sí? Por eso es que se habla de estudiante en todos los niveles. Antes se hablaba de estudiante solamente en el secundario y en la universidad, y después era alumno.
Ahora se habla de estudiante también en niños y niñas pequeños y pequeñas, porque en realidad todos son activos. Pero, si bien estas concepciones no tan nuevas, porque como les decía, no son tan nuevas estas concepciones, a pesar de eso, los autores contemporáneos siguen utilizando conceptos viejos, palabras viejas muchas veces, como por ejemplo hablar de alumno. Hablar de alumno remite a la fundación del sistema educativo en la Argentina con la ley 1420 y pensar en una tradición normalizadora, disciplinadora y en un sujeto pasivo, en un sujeto de enseñanza, que tenía que aprender todo de memoria y repetir tal cual le enseñó ese docente. Eso es un alumno, ¿sí? Sin embargo, cuando leemos los textos nuevos, los bien nuevos de ahora, muchas autoras del nivel inicial y también de ciencias hablan, como por ejemplo Ruth Harf o Laura Pitluck, siguen hablando de alumnos y no de estudiantes. Son contradicciones que ustedes se van a encontrar. Sí, yo calculo que también tiene que ver con las construcciones propias que ha hecho cada uno a lo largo de su carrera. Sí, a veces ahí se nos hacen carne algunas concepciones o algunas formas de expresarnos que nos juegan en contra a la hora de elaborar nuevas construcciones, ¿no? De elaborar nuevas concepciones. Esto del cambio conceptual, ¿se acuerdan? Sí, esto del cambio conceptual, tal cual. Bueno, acá está lo que comentaba Ivana sobre el concepto de buena enseñanza. Nosotros, esto es importante resaltarlo, porque más allá del concepto en sí, de aprender la definición, digamos, por llamarlo de alguna manera, la realidad es que tanto Ivana como yo, cuando miramos las propuestas de enseñanza, la concepción de buena enseñanza, que es un gran tamiz para nosotros. Siempre lo primero que vamos a mirar es que la selección que se haga tenga esta fuerza moral y epistemológica. En algún momento. ¿Cómo? Sí, está bien, no hay problema. Que tenga esta fuerza moral y epistemológica, ¿sí? Que responda a la lógica de la disciplina y que sea justificable que el estudiante, que él y la estudiante aprendan eso que ustedes les van a enseñar. ¿Sí? Podríamos decir que aparte de una concepción que les estamos enseñando, también es hasta un criterio de evaluación, ¿sí? No, siempre se les va a preguntar por qué les parece importante que aprendan eso, para qué tienen que aprender eso, para qué les va a servir, ¿sí? Por ejemplo, Ivana hablaba de concepciones muy importantes y nodales del desarrollo de la práctica docente, como por ejemplo el concepto de inclusión, pero yo voy a ir a ejemplos mucho más pragmáticos y mucho más chiquitos. Por ejemplo, si yo quiero enseñarle a los estudiantes sobre los animales y elijo el circo como temática para enseñarles sobre los animales, estoy trabajando con una concepción súper desactualizada, que además no es ético hoy considerar a los animales en cautiverio para el divertimento del ser humano. Por ese motivo, nunca podría ser una buena enseñanza. O por ejemplo, estoy trabajando con conceptos que tienen que ver sobre el 25 de mayo, por ejemplo, sobre el Día de Nuestra Patria, y quiero cruzar o quiero vincular esa propuesta con matemática y digo, bueno, vamos a contar cuántos paraguas había en la plaza. Ese tipo de relaciones que son forzadas y arbitrarias tampoco están paradas desde la buena enseñanza, no es justificable, no es ético. A ver, ¿qué otro ejemplo rápido? No sé si me nombraste los collarcitos de fideo. Los collares de fideos para representar a los pueblos originarios, eso es aberrante, digamos, ya ni siquiera no es ético, es una aberración. No, pero vos sabés que muchos jardines utilizan comida como Sí, material. hay muchos. Y en realidad es medio planeta que se muere de hambre, más de medio planeta que se
de hambre. Entonces no es bueno, Sí. no estás parada de la buena enseñanza, No está porque para... en realidad tendrías que trabajar con materiales reciclables, ¿no? Para enseñarles a reciclar, ¿no? Y de paso le Exacto. estás enseñando Eso me cuestiones que pasó a tienen que mí, ver con profes, ecología. Sí, Sí, contanos. seguro, les debe haber porque yo pasado. con mi hija siempre es una lucha comer al mediodía, sobre todo antes de que se vaya al jardín, le doy comida, y le digo, Fran, no juegues con la comida, que no hay niños que no comen, no sé. Y me dice, mamá, pero en el jardín usamos polenta, dice. Yo quedé como, bueno, eso es verdad, y yo no me había dado cuenta hasta ese momento, y ahora que ustedes lo mencionan, es como que ellos siempre están relacionando todo. Todo, O ahora con esto exactamente. de la pandemia, no compartas, no prestes las cosas, pero mamá, vos me decís que tengo que ser buena, compartir, dar al otro, cosas que se contradicen después. Sí, hay una Claro. fuerte contradicción con el tema de la pandemia y el compartir ahora, que era un pilar fundamental del trabajo en el nivel inicial, y ahora estamos no compartas, no prestes, esto es tuyo. No. Sí, La eso es la teoría del realidad. apego, la teoría del apego, la Exacto, con el pedagogía del abrazo. cuidado, todo eso Sí. en este Pero momento, con el tema de los alimentos que lo traen a colación, sí, es verdad, nosotros tratamos de minimizar al máximo, pero sin embargo, por ejemplo, sí necesitamos, y ahí también, porque son dos cuestiones que se contraponen, eh, sí utilizamos mucho la harina y la sal para hacer masa de sal. Y si bien es verdad que está mal utilizar alimentos, la realidad es que económicamente no podríamos jamás acceder al material para hacer la masa o para adquirir la masa comprada, ¿sí? No se podría porque es carísima, no habría ninguna institución que pudiese acceder a eso. Entonces, en ese caso, es justificable porque si no, no podríamos utilizar y la masa es indispensable para el desarrollo psicomotriz, para la cuestión creativa, de expresión y aparte para el desarrollo motriz solamente, no solo psicomotriz, sino también el motriz. No es reemplazable la masa en sí. Ojalá pudiésemos acceder a la masa Play-Doh comprada, pero digamos tendríamos que vender el edificio escolar más o menos para comprar un potecito de masa hoy. mira, no sé qué es peor, porque con esa masa hay que ver Pero qué conservantes utilizan y un sí, montón de tal cosas cual. más. Tal cual. Lo mismo ocurre con la polenta, pero la diferencia es que la polenta sí puede ser reemplazada por un material como por ejemplo la arena seca, eh, una arena seca bien conservada, entonces ahí sí no se justificaría utilizar polenta. ¿Sí? Si uno pudiese conseguir arena seca y conservarla bien, libre de que no tengan acceso animales o insectos, ese tipo de cosas que lo pueda poner en una situación de peligro para los estudiantes, se puede reemplazar. Entonces, no habría justificación para usar polenta. Usar arena. En cambio, bueno, la masa tiene una cuestión justificable desde lo económico en las condiciones en que está el país, ¿no? Y Sí, bueno, hay que contextualizarlo, porque la arena ahora con el coronavirus tampoco podrías usarla. hoy no podríamos usar ninguna de esas cosas. De hecho, justamente se usa solo la masa porque se le da el puñadito a cada nene, no usan la masa todos juntos. Cada nene usa su puñadito y se lo lleva a su casa. Antes hacían los bloques de masa grandes que quedaban por un tiempo, duraban unos 10 días más o menos en la heladera y se compartían todo el tiempo, pero ahora no. Cuando se hace masa, cada niño se va con su puñadito de masa a su casa. No queda en el jardín. Pero bueno, sacando el coronavirus del medio, la polenta sí es algo que se puede reemplazar y la harina no. Así que en ese sentido se usa. Pero sí se minimiza al máximo el uso de alimentos para el trabajo con... O sea, no se hace, por ejemplo, si vamos a hacer un collage, se va a hacer un collage con elementos reciclados, como decía Ivana, no como hacíamos nosotros cuando íbamos a la escuela. Ustedes son más jóvenes, pero nosotros cuando íbamos a la escuela, un collage implicaba lentejas, implicaba café, que yo veo que me sacan el café para hacer un collage y tengo un soponcio con el precio del café. Utilizábamos lentejas, utilizábamos café, utilizábamos otros elementos generalmente que se sacaban de la cocina.
Hoy en día se esperaría que un collage se haga con elementos reciclados, con pedazos de bolsa, de papel, con hojitas secas. Por ejemplo, si vamos a trabajar sobre las plantas y yo quiero enseñarles a los estudiantes sobre las características de las hojas, no sería éticamente justificable ir a arrancar hojas de los árboles vivas, verdes y frescas para poder mirar las hojas, ¿sí? Podríamos mirarlas directamente desde el árbol o juntar hojas secas que estén caídas. ¿Mm? Acuérdense de todo esto cuando planifiquen, ¿sí? Sí, fundamental. Cuando elijan su tema, cuando piensen en las actividades, en los recursos. Por eso es que la buena enseñanza es un concepto muy cercano en realidad, no es tan abstracto, porque es un posicionamiento teórico también. Es un posicionamiento teórico que uno tiene para todo lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Y se juega en cada componente del modelo didáctico. Sí, por eso yo les decía, Ivana, no sé si justo te habías ido a abrir la puerta, que si bien es una concepción que nosotros se la enseñamos como concepción y que la tienen que aprender así, pero más allá de la definición, es casi hasta un criterio de evaluación nuestro, que las propuestas sean, que estén en línea con la buena enseñanza, ¿sí? Bien, vamos a la última partecita del texto. ¿Alguna duda, chicas? Profes, Sí. yo en un ratito más tengo que cruzar a buscar a mi hija al club, por si Bien. desaparezco. Está bien, no te hagas problema, viste que nosotros en estas instancias, en estos encuentros por Meet, no tomamos asistencia. Obviamente nos gusta que estén para que puedan despejar las dudas, pero no tomamos asistencia de manera formal, solo hacemos un registro para nosotros de quién estuvo, así que no te preocupes. Igual quedan 5 minutos, 5 o 10 minutitos más. Bueno, el texto también habla igual habla del juego, pero esa parte la voy a dejar para que la lean porque el juego lo vamos a retomar en otra clase, ¿sí? Pero lean ustedes tranquilas eso. Pero también habla del lugar de las estrategias. Y dice que no hay una única forma de enseñar, que una estrategia no es buena ni mala, sino que se debe poner en relación de las y los destinatarios, en relación al contenido y al contexto. Podríamos decir que pueden ser adecuadas o inadecuadas. Muchas veces ustedes presentan planificaciones, esto para que lo tengan en cuenta cuando empiezan a planificar, dicen, les hacemos alguna observación en relación a los contenidos y dicen, pero las actividades están bien y la verdad no sabría decirte, porque si los contenidos no están bien delimitados, si las estrategias no están bien delimitadas, las actividades pueden parecer que están bien, pero una vez que ese contenido cambia, que ese contenido se delinea de manera más precisa, las actividades ya no tienen sentido. Todo tiene relación con lo otro, entonces muchas veces cuando directamente no están bien planteados los contenidos, los propósitos o las estrategias, directamente dejamos de leer la propuesta. Decimos, no, hasta que esto no se afine, no vamos a saber si lo que continúa está en sintonía, está en relación o no. Las estrategias de enseñanza más comunes en el nivel inicial, no digo que sean las únicas, pero son las más habituales que nos vamos a encontrar, son la enseñanza directa, ¿sí? Son los momentos en que el docente explica y enseña de manera explícita un contenido, un saber, ¿sí? La experiencia directa, que vamos a trabajar más adelante un poquito sobre qué es una experiencia directa, pero tiene que ver con aquellos momentos en donde los estudiantes están en contacto directo con el conocimiento, por ejemplo, cuando van a ver un museo, cuando van o cuando realizan una visita, cuando viene una visita al jardín a mostrar algo, ¿sí? Son experiencias directas. Cuando realizan un experimento y lo prueban y lo confrontan con sus ideas previas, es una experiencia directa. La resolución de problemas, ¿sí? Cuando resuelven, por ejemplo, un juego con el dado, un juego de cartas, o cuando se les plantea un problema de la vida cotidiana para resolver, ¿sí?
Y el juego como estrategia de enseñanza. El juego tiene dos variantes, que es como estrategia y como contenido en sí mismo. Por eso lo vamos a ver más adelante en detalle, pero hoy lo vemos como estrategia, ¿sí? Utilizar un juego para que aprendan un contenido, para enseñar, para mostrar un contenido o un saber. Estas son las estrategias más comunes que se utilizan. Puede haber más, a ver, no se me ocurre ninguna otra ahora, pero, por ejemplo, bueno, sí, por ejemplo, las canciones, bueno, podrían ser más entendidas como recursos, las canciones. Podría ser un recurso, no tanto una estrategia. Pero bueno, estos son los más habituales que nos vamos a encontrar a nivel inicial, ¿sí? Por ejemplo, en nivel superior, una estrategia puede ser esto de que ustedes lean, analizan y resuman textos. Ellos no van en el nivel inicial, esa estrategia no va a estar, ¿sí? Leer, realizar un resumen, realizar un fichaje de textos, una guía de lectura, no va a estar presente en el nivel inicial, ¿sí? Simplemente porque todavía no leen de manera convencional. Ese sería otro tipo de estrategias. Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? Profe, ¿puede repetir enseñanza directa? La enseñanza directa es cuando esto, por ejemplo, que estamos haciendo ahora con Ivana, la explicación del docente hacia los estudiantes, hacia los y las estudiantes. La explicación en el momento en que el docente se sienta, la docente se sienta o parada, depende de la situación, y da la explicación de un significado, de algo puntual, ¿sí? En el momento que explica y enseña de manera explícita. Tenés el micrófono cerrado, Ivana. Decía que en el nivel inicial la experiencia directa puede ser una salida. Claro, la experiencia directa pueden ser tanto salidas como que vaya el informante al jardín o la experimentación con los objetos y los materiales. Eso también es experiencia directa. Se planifica O que distinto. alguien visite el jardín, por ejemplo, un bombero visita el jardín y da una charla a los niños y las niñas, también forma parte de la experiencia directa, ¿no es cierto? Y ahí está todo el tema de las autorizaciones institucionales, los permisos y todo Sí, eso que lo van a ver sí, también. eso lo vamos a trabajar en algún momento porque siempre queda confuso cuando empiezan a planificar. Yo quiero que les quede claro, porque más que nada es una información extra, no es parte de esta unidad curricular, pero sí es algo que les va a servir a ustedes para su desarrollo docente el día de mañana, ¿sí? No es un contenido nuestro, pero les va a servir algunas nociones básicas de cómo se planifica una experiencia directa. Pero bueno, es una estrategia, ¿sí? Es una estrategia y está planteado en el diseño Profe, ¿eso curricular no como una sería de un las proyecto? estrategias. ¿Cómo? ¿No es un proyecto esas las experiencias directas? Son estrategias que pueden estar dentro de una propuesta de enseñanza, ¿sí? No es un proyecto aparte. O sea, en realidad es un proyecto aparte, pero uno no hace una experiencia directa sin un motivo. En general están en el marco de una propuesta de enseñanza. Por ejemplo, yo estoy trabajando algunas nociones sobre los pueblos originarios y los llevo al Museo Regional de Comodoro, ¿sí? En el Museo Regional, que hay una parte muy importante donde se retoman objetos y algunas cuestiones que tienen que ver con los pueblos originarios. Si yo los voy a llevar al Museo Regional, va a ser en el marco de una propuesta de enseñanza que tiene que ver con los pueblos originarios. No los voy a llevar porque sí. ¿Sí? Por eso es una estrategia. Yo en realidad lo que estoy queriendo es que ellos aprendan sobre los pueblos originarios y utilizo como estrategia la experiencia directa llevándolos al museo. ¿Sí? No es un proyecto en sí porque no va a tener la concreción de la elaboración de un objeto. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Bien. Pero sí se planifica aparte. Sí se planifica aparte. Por eso puede ser que lo hayas visto alguna vez como proyecto.
pero es una estrategia. Se planifica aparte cuando es salida. Cuando no es salida, es parte de la misma propuesta. ¿Sí? Cuando yo voy a hacer, por ejemplo, experimentos con agua, con los estados del agua, y voy a hacer todos esos experimentos, esos son experiencias directas también. Esos no se planifican aparte, se planifican dentro de la misma propuesta. ¿Sí? Porque no requieren autorizaciones. Solo el planificarlo aparte tiene que ver con un requerimiento administrativo, ¿sí? Con un requerimiento administrativo. En cambio, cuando es parte de la experiencia misma, va dentro de la misma propuesta. Bien, ¿alguna duda con respecto a las estrategias? Preguntas, faltan preguntas, se está entendiendo todo lo que estamos exponiendo. Aprovechen para preguntar. Hay algunas que están muy silenciosas. Prendan las cámaras, así las vemos. No tengan miedo de preguntar. Igual lo que voy a hacer ahora, un rato más, voy a armar un Genially, o si encuentro, porque mi compañera del jardín me compartió otra página que era muy linda, que para armar así tipo murales interactivos, en que todos hagan su aporte, y quería probarla. Así que si puedo, la armo, y si no, vamos con el Genially que ya lo conocemos, para que expresen ahí sus dudas, hagan algún aporte, la que se anima a dar un ejemplo, o un ejemplo de su vida personal, de su vida tal vez como mamá o como estudiantes, de cada una de estas concepciones. Yo después lo voy a armar y lo voy a compartir. No lo vamos a hacer a través de foro, lo vamos a hacer a través de un muro interactivo, ¿sí? Sea Genially o sea otro. Y ¿cómo que se llama? Genially que armamos sobre el texto de Pitlook, también lo vamos a compartir mediante un enlace a través de mensajería interna, me parece mejor, ¿no? O a través del WhatsApp. ¿Están todas en el WhatsApp? Sí, profe, estamos todos. Bueno, Sí, profe. por las dudas lo comparto de las dos maneras, a través del WhatsApp y a través de mensajería interna, por si hay alguna que no esté en el WhatsApp, ¿sí? Así ya les queda también. No se puede descargar porque es la versión gratuita, así que es online, pero todas pueden tener acceso. Bueno, creo que hasta acá llega el encuentro de hoy. Ya nosotras vamos a empezar a leer las propuestas que están subiendo. ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? Hubo alguien que me la compartió como Drive. No recuerdo qué grupo era. Y les hice algunas observaciones. Pero la idea, y después hubo alguien que la mandó por mensajería interna, la idea es que la suban ahí al foro, para que todas puedan leerlo, sin miedo, sin tener vergüenza. Y de hecho las devoluciones se las vamos a hacer también ahí a través del foro, digamos que todo el mundo va a poder leer las devoluciones. La idea no es exponerlas en el error, sino en el error o en la confusión que pueda tener un grupo o otro grupo, poder construir entre todas, ¿sí? Profe, Sí. si quiero hacer una pregunta en relación al aprendizaje significativo. Sí. Sí. Quería saber si se relaciona, o sea, cómo se relaciona con la experiencia directa. Bueno, una experiencia directa puede ser un gran aprendizaje significativo, en realidad. Lo estoy empezando a relacionar con eso, en realidad. Por eso quería saber. Sí. Porque hay un acercamiento directo al objeto de conocimiento o a los objetos de conocimiento por parte del niño y de la niña. Así Claro. que también está cómo vos lo planteás como docente, es decir, Sí. no necesariamente va a ser un aprendizaje significativo, depende cómo vos lo planifiques y cómo se lo presentes al niño y a la niña.
¿sí? Bien. Y que en esa propuesta que vos tengas, el niño se pueda expresar, ¿sí? Pueda participar activamente. Desde ese lugar, sí, va a provocar un aprendizaje significativo o posibles conflictos en ese momento o en momentos futuros, ¿sí? Mira, te voy a poner un ejemplo concreto, Jessica. Sí. Por ejemplo, si están aprendiendo sobre animales marinos y vos decís, yo los voy a llevar, sé que se están viendo ballenas en la costa comodorense, los voy a llevar a la costa a ver ballenas. Y justo ese día no solo no hay, o tal vez hay, pero están muy lejos, hiciste un inmenso despliegue para poder llegar con los estudiantes, con las y los estudiantes a la playa, y solo vieron a lo sumo una mancha gris a lo lejos en el mar, y nada más. Entonces, la pregunta es, ¿qué resultó de significativo esa salida, esa experiencia directa? No tuvo nada de significativo. Podrían haber aprendido mucho más viendo un video, ¿sí? Donde se pudiese ver más en detalle, donde se pudiese conocer más en detalle las características de las ballenas, por Sí, yo ejemplo. pensé que ibas a decir otra cosa, Marcia. Pensé que ibas a decir esto de que las ballenas tienen la morfología de un pez y que el niño puede creer Además, que es un pez que nace de exacto, huevos y es un claro, mamífero. y Y es ahí un esa es una mamífero. contradicción. Un conflicto no es que se conflictúe y se traumatiza, no necesariamente, no necesariamente. Puede ser cuando empiezan a sumarse una serie de contradicciones. Es como cuando cae en un paradigma y es reemplazado por otro paradigma, como para que se entienda mejor. Sí, se van sumando una serie de contradicciones que el niño no puede dar respuesta con los conocimientos que tiene en ese momento. Con el bagaje de conocimiento que tiene hasta ese momento, no puede dar respuesta. ¿Sí? Entonces se atreve a reflexionar y a cuestionar lo que sabe. Entonces, esa contradicción, eso es el conflicto cognitivo. O puede ser más notorio, se puede enojar con el docente, se puede enojar con los materiales, se puede enojar, puede entrar en contradicción con lo que le enseñaron, ¿sí? Porque bueno, como plantea en un principio Laura Pitluck, tiene que ver con la búsqueda de la verdad, el conocimiento, ¿no? Y Entonces tiene también que puede ver pasar, el nivel inicial puede pasar, y es lo que más sucede en el nivel inicial, que nosotros trabajemos un montón de cuestiones, no sé, por ejemplo, con las fases de la luna, eh, aprendiendo por qué a veces se ve media luna, a veces luna llena, con mucho conocimiento científico puesto en juego, con mucha experimentación, mucha exploración, y cuando terminamos la propuesta, cuando terminamos la propuesta le volvemos a preguntar a los estudiantes, y entonces, ¿por qué a veces la luna se ve por la mitad y te digan, no, porque viene el ratón y se come la mitad de la luna? Y pasamos un cuatrimestre capaz que trabajando sobre, porque ellos todavía, por una cuestión de las características propias de los sujetos, de nivel inicial, de los niños y las niñas del nivel inicial, todavía no pueden descentrarse para hacer estas construcciones. Sin embargo, no quiere decir que tenemos que dejar de hacerlas, porque justamente el aprendizaje no es algo lineal. En algún momento ese aprendizaje se producirá, ¿sí? los niños crean sus propias teorías. Claro, Ellos crean sus propias teorías. Y no muchas siempre veces arraigadas. fíjense, ahí todo lo que le pasa al niño. Se imagina que todo pasó en la Argentina. O sea, todo el universo, todos los dinosaurios, todo fue en la Argentina. Porque él está en la Argentina. ¿Sí? Bueno, hoy mi hija tuvo su primer día de jardín y bueno, estábamos a la hora del almuerzo y siempre dialogamos con ella. Y le digo, Pilar, ¿cómo se llaman tus compañeritos? No sé, mamá, dice, porque mi cerebro recibió tanta información que el nombre salió por todos lados, dice. Y no me pudo decir en su momento el nombre de sus compañeros porque como era su primer día de clase con compañeros nuevos, pero ella armó su teoría, o sea, fundamentó su respuesta para decirme que no se acordaba. Igual son como muy espontáneos todo el tiempo, no es que por ahí tienen una respuesta concreta de lo que uno quiere escuchar a veces. Sí, pero fue una muy buena fundamentación.
Excelente. Sí, su cerebro recibió mucha información y como que se Excelente. colapsó. Clarísimo. Y de verdad, Es muy chistoso. además, es verdad. Compara el cerebro con un procesador de textos, con una computadora. Esa es un enfoque dentro de las teorías cognitivas, el Sí. procesamiento de la información, el comparar el cerebro con una computadora. Así que digamos que bastante, muy bien la respuesta que tuvo. Sí, igual salimos del jardín y quedó como que su seño es una superhéroe porque tiene una máscara, porque como tiene el... Sí, Sí, todas esas construcciones están presentes. es una superhéroe, hija, porque ella está tratando de que no nos contagiemos entre todos. Son muy Tal poquitos cual. alumnos, igual son 5, con ella son 5, la burbuja de ella, iba una semana sí, una semana no, pero hoy se levantó así, de una, sin decirle 2 veces Pilar, hay que levantarse, ya estaba como ella. Yo creo que ni habrá dormido esa nena. Sí, han empezado muchas instituciones después del receso invernal, por suerte, me alegro mucho. Bueno, entonces quedamos así, el texto ya está subido, seguimos trabajando en los otros foros y trabajamos en el Padlet, o si encuentro la otra muro interactivo, lo probamos, así aprendemos todas, a ver cómo funciona. Bueno, la clase que viene, bueno, en la semana les confirmamos si la vamos a hacer sincrónica o asincrónica, ¿sí? Me parece que va a ser más asincrónica, porque después les decimos. Lo vemos en la semana, ¿sí? Bueno, desde ya un agradecimiento a todas por estar, por Muchas escucharnos, gracias. por la paciencia, por la irrupción que tenemos en el hogar de ustedes con su cotidianeidad. Y bueno, desearles una muy buena segunda parte del año, ¿sí? En las cursadas. Sí, la verdad que estamos contentas por lo menos de tener esta posibilidad. Es un montón. Bueno, si no hay más dudas, entonces estaríamos Gracias, cerrando, ¿sí? Muchos éxitos para todas y no duden en preguntar, por favor, que para eso Sí, estamos. por el WhatsApp si es necesario, no hay problema. Nosotros por ahí, si llega, supónganse, como yo les decía, en el horario en el que yo estoy en el jardín, contestaré más tarde, pero siempre contestamos, siempre contestamos. Por ahí nos demoramos un poquito, pero siempre contestamos. Bueno, nos vemos. Buena semana. Chao, profe, hasta Gracias, luego. profe. Adiós. Buenas tardes. Chao, chao. Quedan 2 estudiantes. Y saco acá. Ahí está. Espera que voy a dejar de grabar. Ahí está. Voy a esperar que dejo de Bueno. grabar, dejo de grabar, detener grabación.